Hola, ¿cómo están, colegas? En esta oportunidad tenemos preguntas y respuestas de acuerdo con la NIC 8 y vamos rápidamente con la pregunta 1. En estados financieros anteriores, Mega Supermarket valoró sus inventarios en una base promedio ponderada. Este año ha decidido contabilizarlo por primeras entradas y primeras salidas, o sea, PEPs. ¿Cómo debería Mega Supermarket dar cuenta de este cambio? Opción A, prospectivamente, ya que es un cambio en la estimación. Opción B, prospectivamente, ya que es un cambio en la política contable. Opción C, retrospectivamente, ya que es una corrección de un error. Retrospectivamente, ya que es un cambio en la política contable, es la opción B. Y la respuesta correcta es retrospectivamente, ya que es un cambio en la política contable. Vamos con la pregunta número 2. ¿Cuál de las siguientes no es una razón válida para cambiar una política contable? Cambio en la NIF, la Junta General de Accionistas aprueba el cambio o la gerencia decide que resultaría en una mejor presentación de la situación económica y financiera de la entidad. Y la respuesta correcta es la Junta General de Accionistas aprueba el cambio. Claro, eso no es una razón para cambiar de política contable. Vamos con la pregunta 3. Cuando se aplica un cambio en la política contable retrospectivamente, el cambio será registrado en el patrimonio, registrado en el estado de resultados del periodo actual, registrado en el estado de resultados del periodo anterior o revelado en las notas a los estados financieros sin hacer ajustes en los estados financieros. La respuesta correcta es registrado en el patrimonio. De esa manera se registran los cambios en política contable de manera retrospectiva. Pregunta número 4. Una empresa prevé deudas incobrables a razón del 2% de las ventas. Sin embargo, con efecto a partir del 2020, ha decidido cambiarlo al 3% de las ventas. Las ventas para el 2019 son de 100.000 unidades monetarias y para el 2020 de 200.000. En los estados financieros del año 2020, ¿cuál de los siguientes tratamientos es el apropiado? Opción A, calcular el efecto retrospectivo del cambio y cargarlo al estado de resultado del 2020. Opción B, aplicar el cambio prospectivamente desde el 2020. Opción C, calcular el efecto retrospectivo del cambio y cargarlo al patrimonio. Y la opción D, calcular el efecto prospectivo del cambio y cargarlo al patrimonio. La respuesta correcta es aplicar el cambio prospectivamente desde el 2020. Claro que sí, porque estamos ante un cambio de una estimación contable y estos cambios son prospectivos sin afectar estos resultados anteriores. Pregunta número 5. Cuando se produce un cambio en la política contable, la información comparativa debe reexpresarse a menos que la gerencia acuerde no hacerlo, sea impracticable hacerlo, la Junta General de Accionistas no lo permita o sea difícil hacerlo. La respuesta correcta es sea impracticable hacerlo. Pregunta 6. ¿Los errores son considerados materiales? Sí. ¿Suman más del 2% de la facturación de la entidad para el periodo del informe? ¿Influyen individualmente en las decisiones económicas tomadas por los usuarios de los estados financieros? ¿Influyen individualmente o colectivamente en las decisiones económicas tomadas por los usuarios de los estados financieros? Y opción D, suman más del 10% de la utilidad del ejercicio. La respuesta correcta es la opción B. Influyen individualmente en las decisiones económicas tomadas por los usuarios de los estados financieros. Pregunta 7. Una entidad ha cometido un error en la depreciación de sus activos fijos. Ha planteado solucionar el problema mediante una nota a los estados financieros donde se detalle el error cometido. ¿Está usted de acuerdo? La respuesta correcta es no. Revelar un error en notas a los estados financieros no soluciona el error. Vamos con la pregunta 8. La aplicación retroactiva de una política contable significa A. La aplicación de políticas contables como si esta política siempre se hubiera aplicado. B. La aplicación de políticas contables a partir del año en que ocurrió el cambio en las políticas contables. Opción C. Aplicación de políticas contables del año inmediatamente anterior en el que ocurrió el cambio de las políticas contables.
Opción D, aplicación de políticas contables sin dar efecto al futuro. Y opción E, aplicación de políticas contables sin dar efecto a las partidas del periodo anterior. Y la respuesta correcta es opción A, aplicación de políticas contables como si esta política siempre se hubiera aplicado. Esta aplicación retroactiva hace que se elaboren estados financieros comparativos reestructurados. Pregunta 9. ¿Cuál de los siguientes es un cambio en la estimación contable? Una interpretación errónea de los hechos, el reconocimiento de pérdidas por obsolescencia, el cambio en el método de valorización del inventario de promedio ponderado a FIFO. Y la respuesta correcta es el reconocimiento de pérdidas por obsolescencia. Claro, si el año pasado no lo tenías y este año reconoces, es porque tu estimación acerca de ese deterioro ha cambiado. Antes era cero, ahora es un importe, digamos, material. Pregunta número 10. ¿Los cambios en las estimaciones contables se aplican retrospectivamente? La respuesta correcta es falso, ¿no? Los cambios en las estimaciones contables se aplican prospectivamente. Pregunta 11. Una entidad se dedica a la comercialización de productos cárnicos. ¿Con cuál de las siguientes afirmaciones está usted de acuerdo en relación al manejo de sus inventarios? ¿Debe elegir la política de identificación específica? ¿Debe elegir la política de las primeras entradas y las primeras salidas? ¿Debe aplicar la política del promedio ponderado? ¿O puede elegir cualquiera de las tres anteriores? La respuesta es, debe elegir la política de las primeras entradas, primeras salidas. La razón es que al tratarse de un producto cárnico es un producto que tiene fecha de vencimiento, así que operativamente se procurará vender lo que primero se compró y las políticas contables deben reflejar esa realidad del negocio. Vamos con la pregunta 12. ¿Cuál de los siguientes no es un cambio en la política contable? Cambio en el método de la depreciación, cambio en el método de la valoración de inventario, cambio en el método de depreciación, cambio en el método de valoración del inventario, contabilizar una transacción que no ocurrió anteriormente, cambio en el método de reconocimiento de ingresos o cambio en la fórmula del costo de la valorización del inventario. La respuesta correcta es la C. Contabilizar una transacción que no ocurrió anteriormente no es un cambio en una política. Pregunta 13. Los principios, bases, convenciones, reglas y prácticas específicos aplicados por una entidad en la preparación de estados financieros se denomina opción A, políticas contables, opción B, estimaciones contables, opción C, principios de contabilidad, opción D, GAAP. La respuesta correcta es políticas contables. Pregunta 14. ¿Cuál de los siguientes es un cambio en la política contable? Adoptar una nueva política contable para un tipo de transacción que nunca antes había sido tratada por la entidad. Adoptar una política contable para un tipo de transacción que fue previamente tratada por la entidad. Adoptar una nueva política contable para una transacción que ocurrió en el pasado, pero que no fue material. La respuesta correcta es la B. Adoptar una nueva política contable para un tipo de transacción que fue previamente tratada por la entidad. Por ejemplo, antes contabilizábamos el arrendamiento bajo NIF 17, el arrendamiento operativo me refiero, y ahora bajo la norma NIF 16 el tratamiento es diferente. Vamos con la pregunta número 15. ¿Un cambio en la estimación contable puede incluir la corrección de un error contable? ¿Cierto o falso? La respuesta es falso, ¿no? Yo no puedo decir que corregir un error es cambiar de estimación contable. No, es en la vida. Pregunta 16. En ausencia de una NIF que se aplique específicamente a una transacción, entonces, ¿qué debo hacer? La transacción no debe contabilizarse en los estados financieros. La transacción debe ignorarse y dicho hecho debe revelarse en las notas de los estados financieros. Los auditores de la entidad decidirán la política contable adecuada. O la gerencia usará su juicio para determinar una política contable adecuada. Y la respuesta correcta es la D. La gerencia debe utilizar su juicio para establecer, formular una política contable adecuada.
Claro, no todas las transacciones están normadas en las NIF, no todas. Hay muchísimas transacciones que no tienen una NIF específica y hay que crear una política contable adecuada, ¿no? Pregunta 17. Cuando una entidad aplica una NIF antes de su fecha de vigencia, ¿qué se debe hacer? El efecto de las NIF solo se reconocerá en el estado de resultados. La adopción temprana debe ser revelada. El efecto de las NIF solo debe reconocerse en el estado de cambios en el patrimonio. Opción D. Las disposiciones transitorias pueden ser ignoradas. De ese grupo de opciones, la correcta es la adopción temprana debe ser revelada. Claro, el efecto de las NIF, analicemos las opciones. ¿El efecto de las NIF solo se reconocerá en el estado de resultados? No. Por ejemplo, la NIF 16, que entró en vigencia en el año 2019, tenía dos métodos para adecuarse a las NIF. Y habría que elegir entre alguno de esos dos métodos. Opción A se descarta por eso. La opción C, el efecto de las NIF solo debe reconocerse en el estado de cambios en el patrimonio neto. Tampoco, porque todo depende de las disposiciones transitorias de la NIF que vas a utilizar. Y la opción C, las disposiciones transitorias pueden ser ignoradas. No, no pueden ser ignoradas. Entonces, de las cuatro, bueno, el punto B es correcto. La adopción temprana debe ser revelada y adicionalmente establecer los efectos en resultados o en patrimonio de acuerdo con las disposiciones transitorias de la norma. Pregunta 18. Un cambio en la política contable debe divulgarse en los estados financieros posteriores. Y la respuesta correcta es falso. El cambio en la política contable se hace en el estado financiero del año en que se ejecuta el cambio. Por ejemplo, si en el 2020 cambiamos de política contable, lo revelamos. Ya para el 2021 no será necesario esa divulgación. Pregunta 19. ¿Un aumento en las pérdidas por morosidad es un cambio en la estimación contable? La respuesta correcta es cierto, verdadero. Por ejemplo, por efectos del COVID, hay muchas empresas que van a tener poca liquidez, entonces las empresas que les han otorgado créditos deben evaluar nuevamente a cuánto ascendería la nueva cartera morosa. Es una estimación contable que va a tener que ser revisada a profundidad. Pregunta 20. Cuando se aplica un cambio en la política contable de forma retroactiva, la información comparativa del periodo anterior será reexpresado en la medida de lo posible, reexpresado por 10 años desde el año de la primera información financiera, lo que sea anterior, reexpresado por 5 años o desde el año en que la primera información, lo que sea anterior, o no debe ser reexpresado. La respuesta correcta es reexpresado en la medida de lo que sea posible. Claro, no se hace si es impracticable hacerlo. Pregunta 21. ¿Cuál de los siguientes no es un ejemplo de una estimación contable? Deudas incobrables, obsolescencia de inventario, obligaciones de garantía, valor razonable de un activo financiero o precio de compra de un activo fijo. Y la respuesta correcta es precio de compra de un activo fijo. El precio de la compra de un activo fijo, por supuesto, eso no es ninguna estimación, eso es algo ya objetivo, ¿no? Cuando usted compra un activo fijo, paga una cantidad de dinero, ese dinero es el precio. Es bastante objetivo y no obedece a ninguna estimación. Pregunta 22. Las políticas contables a lo largo de varios periodos pueden variar según las necesidades de la entidad que informa. ¿Verdadero o falso? La respuesta es falso. Políticas contables deben cambiarse de manera obligatoria porque alguna NIF lo manda, o de manera opcional porque cambiarlo hace que los estados financieros sean más confiables, que expresen de mejor manera la salud de las entidades. Pregunta 23. ¿Se aplican cambios en las políticas contables de manera prospectiva, retrospectivamente, inmediatamente o ninguna de las anteriores? El cambio se hace retrospectivamente. Habría que precisar que la NIC 16 y la NIC 38 establecen cambios en políticas contables que se utilizan de manera prospectiva. Pregunta 24. ¿Un cambio en la vida útil de un activo es un cambio en la política contable? La respuesta es falso. Un cambio en la vida útil de un activo fijo es un cambio en la estimación.
Pregunta 25. ¿Cuándo se permite la aplicación prospectiva de un cambio en la política contable? Nunca. Cuando la gerencia lo apruebe. Cuando no es factible calcular el efecto acumulativo del cambio. En ninguno de esos casos. La respuesta correcta es cuando no es factible calcular el efecto acumulativo del cambio. Vamos con la última pregunta. Pregunta 26. Hasta el 2019, una entidad medía sus elementos de propiedad, planta y equipo al costo menos depreciación acumulada y menos las pérdidas por deterioro. A partir del año 2020 las llevará a su monto revaluado. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? A. El superávit de revaluación debe registrarse en el patrimonio. B. Se debe reconocer el efecto tributario de la nueva medición. C. Se trata de un cambio de política con efecto retrospectivo. D. Se trata de un cambio de política con efecto prospectivo, según la NIC 16. La respuesta correcta es la D. Se trata de un cambio de política con efecto prospectivo, según la NIC 16. Apreciado colega, estas preguntas y respuestas fueron una colaboración especial de nuestro colega Romario Calle. Si usted quiere colaborar con nosotros con preguntas y respuestas y recibir el respectivo crédito, por favor comunícate con nosotros a fllanto@fazconsulting.p. No olvides compartir la información y suscribirte a nuestro canal. Subimos un video todos los días. Saludos contables desde Faz Consulting, donde pasamos la cuarentena compartiendo información.